compañeros. Ahí estamos. Bueno, empezamos con el trabajo práctico número 4 de Política y Ciudadanía, que el tema es democracia. Primero dice qué es la democracia, investiga. Vamos a ir a la página 77 de acá del libro y vamos a ver si las que lo hicieron pusieron bien. Pero básicamente tenemos un par de maneras de contestar la pregunta 1 y todas están relacionadas con ver qué nos dice el libro con respecto a la democracia. Más o menos, si yo no tuviera ningún libro y yo tengo que decir con mis palabras lo que es la democracia, sé que la democracia es el gobierno del pueblo, porque demos en griego significa pueblo y kratos significa gobierno. Entonces, si yo lo voy a hacer la traducción literal, voy a decir que es el gobierno del pueblo. Pero vamos a poner algo más para que la definición de la pregunta 1, esperen que estoy más lenta yo hoy, claro, estoy lenta porque lo estoy haciendo, ahí voy, ahí estamos. Si yo tengo en la página 77 una primera definición. Ahora, ¿cómo empezaría yo la pregunta 1? Empezaría con la definición etimológica. Entonces yo pondría, en la pregunta 1 pondría, la palabra democracia surgió en Grecia cuando se amplió el número de personas que podrían participar directamente en el gobierno. Consistía en el gobierno de los demos, o asociaciones de familias que conformaban una aldea o parte de la ciudad. Pondría la definición literal, que es demos, gobierno del pueblo. Y ahora iría a contestar un poquito más con lo que dice acá. Diría, la democracia tiene diferentes tipos de nociones o definiciones. En general, cuando hablamos de democracia, hablamos de que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y yo podría sumarle acá algo que dice Norberto Bobbio, que dice que es la única manera de entenderse cuando se habla de democracia, en cuanto que está compuesta a formas de gobierno autocrático. ¿Qué es la democracia? La democracia es cuando las decisiones se toman de manera colectiva. Entonces, pongo la parte etimológica, pongo que hay varias definiciones de democracia y yo pondría que hablamos de democracia cuando las decisiones se toman acá. Las decisiones se toman de manera en donde opina la mayoría. Entonces son decisiones colectivas. La democracia implica tomar decisiones colectivas y implica que es lo que la mayoría opine, no más que eso. ¿Estamos con la 1? No sé si la contestaron así. Las que lo contestaron, Milagros y Candela, ¿pusieron algo así? Ya lo hacía un poquito de texto. Pero así es. ¿Vos, Cande? ¿Cande estás? Sí, algo parecido. Bueno, mientras hayan puesto que tiene que ver con las decisiones de la mayoría, estamos hablando de democracia. Entonces, dice, explica cada aspecto que se articula con la democracia. Y acá no tenemos mucho que hablar porque estamos hablando de la página 79, aspectos que definen la democracia. Entonces dice, democracia como modo de organización social. Y lo sacamos, hacemos un mini resumen de qué es la democracia como modo de organización social. Que dice, en democracia todas las personas tienen el derecho y el deber de participar para definir el proyecto de la sociedad en la sociedad que quieren vivir. Dice, para organizar una sociedad democrática existen normas que regulan la vida de la población.
las normas son modificables mediante procedimientos democráticos. Y no mucho más que eso de la primera parte. De la segunda, es una manera de gobernar. Vamos. Dice, en democracia el poder es compartido entre todos los que componen la sociedad de la que se trate. Esto implica que todos participan de alguna manera en la toma de decisiones. No más que eso. La otra parte es un sistema político. Y acá habla de los distintos sistemas políticos que son democráticos, en contraposición de lo que es una autocracia. ¿Qué quiere decir con esto? Que una monarquía constitucional, por más que se llame monarquía, es una democracia. Y voy a dar un ejemplo. En Europa, la mayoría de los países son monarquías constitucionales. Por ejemplo, España. Por ejemplo, Gran Bretaña. Por ejemplo, Dinamarca. Por ejemplo, los Países Bajos, que es Holanda. ¿Vieron de dónde es la reina máxima? Bueno, la mayoría son monarquías constitucionales y son democráticas, en donde hay un rey que tiene un valor simbólico y hay un primer ministro y hay una cámara alta, una cámara baja. O sea que por más que diga monarquía, es democracia. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tendría que poner acá en el ítem sistema político? Entonces, lo que tengo que poner es que la mayoría, o sea que muchos de los sistemas políticos actuales son democracias. No importa si son democracias, si son monarquías, repúblicas o si el Estado es unitario o federal. Pueden ser democracias liberales, sociales, etcétera. No más que eso. ¿Estamos? Sí, Y en cuanto a democracia como forma de vida, lo que voy a poner es que en general vivir en democracia implica incorporar valores y principios y diferentes rituales que tienen que ver con votar, con un proceso electoral y saber que hay determinados espacios que implican la vida en democracia, como por ejemplo el Congreso de la Nación. No más que eso. ¿Estamos? Sí. Bien. Vamos a democracia formal y sustantiva. ¿Qué es la justicia social o sustancial? Ay, esperen. Tengo una lentitud mental hoy. Sepan disculpar. Acá está. Dice, ¿qué es la justicia social o sustancial? Entonces, acá habla, dice, cuando se busca la nivelación de las desigualdades entre la gente o la disminución de la inequidad, se habla de justicia social o sustancial. Dice, se trata de aplicar, esto se aplica en los estados de bienestar o en el también llamado estado asistencialista. ¿Qué quiere decir? Que hablamos de ¿cómo se llama? Justicia social cuando el Estado o el gobierno de turno trata de disminuir las diferencias que hay dentro de la población. Por ejemplo, en el estado en que estamos hoy, quien nos gobierna es un estado asistencialista, y más en esta etapa de pandemia, porque se trata de paliar un poco las desigualdades. Por ejemplo, hay gente que se quedó sin trabajo y por lo tanto hoy muchos de nosotros necesitamos ir a buscar, por ejemplo, la bolsa de alimentos que reparten en las escuelas. Eso es una medida que intenta disminuir un poco la inequidad por cualquier motivo que sea. ¿Estamos? Entonces, cuando yo hablo de... Es cortito, cuando dice ¿qué es la justicia social o sustancial? Es el proceso en donde se busca la nivelación de las desigualdades entre la gente o la disminución de la inequidad. Por lo tanto, y esto se ha dado generalmente en los llamados estados de bienestar o estado asistencialista. ¿Estamos? Con eso ya tenemos contestada la 3A.
¿Cómo se llama a este tipo de régimen político? Democracia. Si tengo que llamarla de algún tipo específico, digo democracia sustancial. ¿Estamos? Así contesto la 3B. Dice, nombra las características de la democracia sustantiva. Acá hace una diferencia. A ver, no, me parece que me pasé. Sí, No, sí. No, dice, nombra las características de la democracia sustantiva. Esperen un cachito. Acá tengo la definición de la democracia formal y la de la democracia sustancial, que dice, es la que fija su sustancial y formal no es lo mismo. Dice, la democracia formal es la que más respeta las reglas de los procedimientos democráticos. Por ejemplo, elecciones libres, pluripartidismo. Es la que tiene que ver con la forma de elección de los gobernantes que debe ser el pueblo. Pero pese a ser elegido por la mayoría, puede ser que una vez en el gobierno favorezca a una minoría, que en general es la que ejerce el poder económico. Sin embargo, las reglas de la democracia formal se siguen cumpliendo. Dice, explica el concepto de democracia formal, que lo tenemos acá. Explica el concepto de democracia formal. Voy otra vez. Democracia formal. Después dice, ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? Y acá se pueden llegar a confundir, porque después habla de nombra las reglas que tiene que cumplir la democracia formal o sustantiva. Entonces, vamos a ordenar un poquito acá porque las preguntas, por lo que yo vi y por lo que preguntaron otros compañeros, están confusas. La A la tenemos. La B, que dice, ¿cómo se llama este régimen político? Lo llamamos régimen democrático. Nombra las características de la democracia sustantiva. Cuando hablo de democracia sustantiva, estoy hablando de la democracia formal. Sí. ¿Está? Entonces yo tengo que poner esta parte. ¿Ven? Después dice, explica el concepto de democracia formal. Por lo tanto, la B y la C están confusas porque yo en la C tengo que poner esto. La democracia formal, tengo que poner esto. Lo resumo, pero tengo que poner esto. Lo que yo podría poner en la B, la segunda parte, Sí. podría poner parte de esto, que parte de acá arriba. Ven que dice, si se pone el acento en una forma de organización política democrática con las reglas que se crearon los ideólogos liberales, se puede hablar de democracia formal. Profe, yo puse como I. Pero mirá que acá después tenés que poner ítem, porque dice, ¿qué normas tiene el régimen democrático? Y después dice, nombra las reglas que se tienen que cumplir en una democracia formal. Entonces, La B puse ítems. La característica de la democracia sustantiva son ítems. sí, dice, reglas de la democracia formal. Reglas de la democracia formal. También la puse. Acá dice, ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? Y después dice, hacia una democracia plena. Y la democracia plena, para el texto, es esta democracia que incorpora los derechos sociales. ¿Ven? Sí. Que esto es confuso, porque dice, ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? Pues dice, nombra las reglas que se tienen que cumplir en la democracia formal o sustantiva. La democracia formal o sustantiva es esta. Es esta. Ahí me confundí. Las reglas de la democracia formal o sustantiva, que dice acá en la 5, es esta.
Yo también, chicos, yo también, porque yo no lo hice el trabajo, ¿me entienden? Entonces yo también me confundí. Y a veces ustedes me preguntan por el WhatsApp y yo estoy, a veces en otro Meet, a veces, depende de la hora, estoy cocinando en mi casa y no estoy cerca de la compu. Y a veces estoy corrigiendo. Entonces me puede pasar que miro de manera rápida y me confundo. Por eso a veces le digo, esperemos a el trabajo, porque yo contestando rápido me puedo confundir al darle una respuesta. ¿Estamos? Entonces dice, las reglas de la democracia formal. Entonces, si acá dice, nombra las reglas que se tienen que cumplir en la democracia formal, tengo que poner esto, que sería la primera parte de la página 84. En la página 84, en la primera parte, contesto las 5. 84. Contesto las 5. Ahí está. Ahora, ¿nos quedó colgada la 4 o me parece a mí? Sí. Nos quedó colgada la 4. Dice, ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? ¿Democrático cuál? ¿Formal o no formal? Ahora me lo pongo a pensar con ustedes, porque yo había pensado de otra manera, pero estoy leyendo con ustedes el trabajo otra vez. Yo lo leí una vez entera y ya, estoy, intentando contestar con ustedes, pero me parece que cuando yo lo leí por primera vez cometí el mismo error que cometieron ustedes también, porque yo había puesto en la 4 lo de las 5. Sí. No sé si les pasó a ustedes también. Cuando yo en mi mente lo contesté mal, porque estaba, lo leí una vez y dije, esto es así, 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 y como yo no lo armé, le mandé un mensaje a la profesora y le digo, mira, ¿qué querés poner? Y la profesora me contestó otra cosa. Entonces, las 5 dice, nombra las reglas que tiene que cumplir una democracia formal. Entonces, sí o sí, es la primer parte de la página 84. Es eso. Yo puse la 5 en la 4. Yo ya, en mi cabeza yo también puse la 5 en la 4. Entonces, cámbienle el número directamente, hagan una borratina y cámbienle el número. Profe, ¿la 4 cuál sería? Estoy pensando en eso, lo estoy pensando ahora con ustedes porque me descoloqué yo, porque yo había puesto también ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? En general, porque recién estábamos terminando de contestar acá, cuando contestábamos la definición en la anterior de democracia formal y habíamos terminado de poner esto, y yo paso de después acá y me paso a la 5, me falta con la 4, nombra las reglas que tiene que cumplir qué normas tiene que tener un régimen democrático. Entonces yo pondría en la 4, si queremos hablar de un régimen democrático pleno que junte la democracia formal y sustancial, pondría esto en la 4. En la 5 no va la parte de abajo. Lo que pasa, mira, Cande, sos vos la que me estás hablando, ¿no? Sí. Dice, nombra las reglas que se tienen que cumplir en una democracia formal o sustantiva. Mirá, y las reglas de la democracia formal o sustantiva están acá. Reglas de la democracia formal. Fíjate, ¿ves? Mirá, ¿ves? Sí, bueno, sí. Escuchame, está puesto así. Porque si yo me tengo que atener literal a lo que me preguntan, democracia formal es esta. Pero yo, entonces, voy a agarrar para la 4, que me habla dice, ¿qué normas tiene que tener un régimen democrático? Acá no me dice qué régimen democrático, si es formal o si no es formal. Entonces yo, para atenerme bien
a lo que me pregunta, voy a poner en la pregunta 5, nombra las reglas que tienen que cumplir una democracia formal o sustantiva. Voy a poner esto, las reglas de una democracia formal o sustantiva, en la 5. ¿Estamos? Pero en la parte de abajo dice que existe una democracia formal con la B sea sustantiva. Sustantiva. Pero está bien, pero entonces eso iría en la 4, o yo me equivoco. Sí, en la 4. Esto, acá, Sí, en la acá, cuatro. esto iría en la 4. Esta parte que estoy señalando acá, ¿la ven? Iría en la 4. Entonces yo digo, ¿qué necesita un régimen democrático? Si yo quiero hablar de un régimen democrático pleno en donde haya democracia formal y sustancial, las condiciones son estas. Yo acá estaría constatando la 4. Y arriba la 5. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, ahí se hizo un embole, se hizo. ¿Me comprendieron? Porque yo también me confundí. Pero me parece que la 4 se contesta con esto, hace una democracia plena, y la 5 se contesta con esto. Sí, ¿Estamos? profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a completar el cuadro, que no es demasiado difícil. ¿Qué pongo en democracia directa? Esperen que voy a ir acá al texto, pero voy. Esperen, ahí, pasamos toda esta parte. Acá está, democracia directa. ¿Qué voy a poner en democracia directa? Voy a poner que es sin intermediarios, que se hace, que para que se haga, se tiene que hacer en un estado pequeño, y sus instituciones son asamblea y referéndum. ¿Me siguieron? ¿O lo repito? No, a mí se me cortó. Repito, la democracia directa es una democracia sin intermediarios. Se da en un estado pequeño y sus instituciones son asamblea y referéndum. Así se completa la primera parte del cuadro. Si quieren, repito otra vez. Sin intermediarios, estado pequeño, y las instituciones son asamblea y referéndum. ¿Estamos? ¿Llegamos a esto? ¿Ya está? Sí, profe. Bueno, vamos a la democracia indirecta o representativa. Acá vamos a poner que es el gobierno por medio de representantes. No más que eso. Es el gobierno por medio de representantes, y en nuestro caso la representación es libre. Vieron que acá, miren, acá hace una distinción entre un mandato imperativo y un mandato libre. ¿Ven acá? Sí. Bueno, entonces yo en la indirecta voy a poner que es un gobierno por medio de representantes cuya representación es libre. ¿Listo? ¿Es el gobierno? El gobierno por medio de representantes. Representante. Y esa representación es libre. Porque hay una diferencia entre una representación por mandato imperativo y por mandato libre. En este caso, fíjense que acá dice que en el caso de la Argentina, en nuestro país se impuso a partir de la Asamblea de 1813, porque lo que está diciendo es que los representantes no representan ningún interés en particular, sino la voluntad en general. Eso quiere decir que muchas veces estos representantes hacen lo que quieren. Básicamente, si uno lo traduce, es que muchas veces estos representantes, que en nuestro caso son diputados y senadores, a veces no hacen exactamente nuestra voluntad, sino lo que ellos consideran que es nuestra voluntad. ¿Me entienden? Bueno, vamos a la última, que es la democracia semidirecta. Sí. Bueno, ¿qué ponemos en la democracia? Ahí está, estoy confundida.
Hoy tengo un día, chicas, ténganme paciencia, porque vieron que hay días que uno está medio tarambana, por no decir otra cosa, por no decir bolu. Profe, no hay drama. Hoy tengo uno de esos días. Habíamos hablado de la directa, habíamos hablado de la indirecta ya, sí, ¿no? Y ahora nos toca hablar de la semidirecta. Sí. Ok, acá lo único que vamos a poner es que la semidirecta incorpora diferentes medios de participación y los vamos a nombrar porque después tenemos en la otra pregunta que los tenemos que explicar. Entonces, acá vamos a poner incorpora medios de participación y los nombramos. Nombramos el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación popular. La nombramos sin explicar. ¿Estamos? Sí. Bien. Y ahora, ¿podemos seguir con explica referéndum, iniciativa popular, plebiscito y revocación popular? ¿Seguimos con eso? ¿Ya pudieron copiar lo que falta? Bueno, ¿qué vamos a poner de referéndum? ¿Qué es la participación de los ciudadanos en la sanción de las leyes? ¿Estamos? No vamos a poner nada más, ni vamos a explicar los 3 tipos de referéndum que hay, ni nada. ¿Estamos? Ponemos que el referéndum es la participación de los ciudadanos en la sanción de las leyes. Nada más. Vamos a la iniciativa popular. ¿Podemos? ¿Ya llegaron a eso? ¿Ya pusieron referéndum? Sí, profe. Bueno, vamos a la iniciativa popular. La iniciativa popular se refiere a la posibilidad de los ciudadanos de proponer nuevas leyes. ¿Estamos? Y les voy a dar un ejemplo para que ustedes se piensen, esto no pasa nunca, esto sí pasa. ¿Vieron que a veces nos mandan por el teléfono y te dicen, necesitamos 20.000 firmas o 30.000 firmas para que esto se haga ley? Bueno, eso pasa. Y vieron que, por ejemplo, dice, por ejemplo, la ley Justina, que era una nena que estaba esperando un trasplante y por la iniciativa popular justamente se juntaron firmas y se logró hacer una ley para que el trasplante sea de manera que nosotros todos seamos donantes, salvo que lo indiquemos de manera diferente cuando vamos a votar y cuando tenemos la renovación del DNI. Eso se logró a través de una iniciativa popular que se llamó la Ley Justina. ¿Sabían eso? Sí, profe. Bien. Entonces, ya hicimos iniciativa popular. ¿Qué nos falta? Plebiscito. Bueno, de plebiscito vamos a poner que es la consulta electoral por un caso específico. O sea, se hace una consulta a la población en general en un caso específico. ¿Estamos? Y vamos a ir a un caso básicamente moderno de el plebiscito. Cuando Gran Bretaña hace poco se separó de la Unión Europea y lo hizo a través de un plebiscito. Eso se le llamó en los noticieros el Brexit, en donde por un plebiscito Gran Bretaña se separó de lo que era la Unión Europea. Otro caso más o menos moderno de esto, hace poco los vascos hace mucho que se quieren separar de España, y otro grupo que se quiere separar de España, que es un grupo separatista, es la ciudad de Barcelona, que es una de las ciudades más ricas de España. Hace poco hicieron un plebiscito para ver si cuántas partes de la sociedad barcelonense se quiere separar de España. Y en el plebiscito ganó la continuidad y la permanencia en el país español.
¿Entienden lo que es un plebiscito? Generalmente se usa para ese tipo de cosas el plebiscito. ¿Se entendió lo que es el plebiscito? Sí, sí. Ahora vamos a la revocación popular. Esto se da muy poco, la verdad, y debería darse de manera más seguida. ¿Qué es la revocación popular? Es la destitución de un funcionario por el mal uso de su función pública. ¿Estamos? Y no hay, o sea, y no se explica de otra manera. Es eso, un funcionario que no cumple con sus funciones es destituido. Y eso se llama revocación popular. Pasa muy poco y debería pasar bastante más seguido. Y después nos habla sobre leer el artículo. Hicimos todos la B. ¿Tenemos las 4 definiciones hechas ya? Sí, profe. Bueno, vamos a la pregunta 7, que dice: lee el artículo periodístico de página 12, la revocación popular en Córdoba, y realiza la actividad. ¿Leyeron o leemos juntos? Leo yo una vez. En la ciudad cordobesa de Dianfunes, 150 kilómetros del norte de la ciudad de Córdoba, un referéndum revocatorio definió la destitución de 4 concejales. Un grupo de vecinos promovió la consulta popular en el constante impedimento de los ediles a las iniciativas del intendente radical kirchnerista Alejandro Teijeiro. Teijeiro reviste en el partido de la Concertación Forja, aliado al gobierno nacional. Entonces acá nos ponen comillas. El jefe comunal de Dianfunes logró la remoción de los concejales radicales Eduardo Bárbaro y María José Minuet y los vecinales Adriana Ruarte y Jorge Bazán, a quienes sindicaba, o sea, sindicar es acusar, sindicaba como los culpables de trabar el desarrollo de la ciudad y de poner palos en la rueda en distintas iniciativas financiadas con fondos del gobierno nacional. La adhesión del jefe comunal a las políticas del gobierno nacional generó el enfrentamiento con quienes le respondían en la legislatura local. Los vecinos impulsaron una campaña de recolección de firmas mediante la cual lograron la convocatoria para revocar el mandato de los ediles. La destitución fue decidida por la participación de 6.500 vecinos de la ciudad de de la ciudad que votaron por el desplazamiento de los ediles para devolver la gobernabilidad a la intendencia. La consulta se había fijado para el 19 de diciembre pasado, pero por la apelación de los concejales involucrados finalmente se realizó ayer, luego de la intensa campaña. Bueno, dice, ¿qué nos está contando? Está contando que había un grupo de concejales que eran radicales y que, como no estaban de acuerdo políticamente con el intendente, que era si bien era radical, estaba aliado al gobierno nacional en ese momento kirchnerista, entonces acusaban a estos 4 concejales de ponerle palos en la rueda al intendente y no dejar que avanzaran reformas que eran, digamos, positivas para el pueblo de Dianfunes. Dice eso básicamente. ¿Estamos? Espera, entonces, ¿qué dice? Relaciona esta noticia con los conceptos de política y democracia. ¿Qué querían los vecinos? ¿Por qué los concejales trababan la política del intendente? ¿Qué querían los vecinos? Los vecinos lo que querían era que el desarrollo de la ciudad y que se pudieran poner en práctica medidas que estaba queriendo poner el intendente, y estos radicales lo estaban trabando. Ahora, ¿por qué trababan la política del intendente? Según lo que se leyó acá. ¿Por qué la trababan? Porque no lo querían, porque el tipo... ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con sus decisiones. Sí, pero básicamente acá hacen hincapié en que no estaban de acuerdo con sus decisiones porque el intendente era radical kirchnerista, por lo tanto estaba aliado al gobierno nacional, y los concejales son radicales y no estaban de acuerdo al gobierno. En ese momento, en 2011, estaba gobernando Cristina. Entonces,
Cristina Kirchner. Entonces lo que estoy diciendo es que los concejales eran radicales y eran opositores opositores políticos del intendente. Por lo tanto, trababan cualquier tipo de iniciativa y los vecinos consideraban que esas iniciativas eran para mejorar el desarrollo de la ciudad. Y esos concejales lo estaban trabando simplemente porque eran opositores políticos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Entonces, con respecto a el concepto de política y de democracia, lo que se está diciendo es que la puja política acá estaba yendo en contra de el interés de la mayoría. Estamos hablando, no habíamos dicho que la democracia es el gobierno que permite que el interés de la mayoría sea válido, sea lo que vale para el gobierno. O sea, que lo que la mayoría quiere es lo que se logra. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que estos concejales estaban impidiendo que lo que la mayoría quería, que era el desarrollo de la ciudad, prevaleciera. Entonces, yo ¿cómo relaciono esto? Estoy diciendo que estos concejales radicales estaban impidiendo la voluntad de la mayoría. Por lo tanto, usaron un mecanismo democrático como la revocación popular para destituir a los 4 concejales. ¿Me siguieron? ¿Cómo contestarlo? Sí. Cualquier cosa, como lo estoy grabando, me vuelven a mirar, digo, de alguna manera. ¿Estamos? Por más que hoy no tengo un día lúcido, por lo menos pude. ¿Qué otros problemas hay en las democracias modernas? La 8. Vamos. La 8 tiene, digamos, una manera larga y una manera corta de contestarla. Porque dice algunos problemas de las democracias contemporáneas. ¿Qué habla esta parte? Acá habla de, nos cuenta de los problemas que tuvieron para gobernarnos a partir de la vuelta a la democracia en la Argentina. Acá hablan, por ejemplo, de los problemas que tuvo Raúl Alfonsín por un problema de concesiones a los militares y por problemas económicos. Y acá después habla de Carlos Menem, que dice que si bien asumió diciendo que no iba a defraudar al pueblo, cuando asumió hizo cosas para lo cual no fue votado. Él prometió una revolución productiva y un salariazo y él no cumplió. Por lo tanto, el gobierno de Menem se habla de democracia de baja intensidad porque subió haciendo unas promesas que no cumplió. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan los nuevos gobiernos? Tienen que ver muchas veces con problemas que aborda la sociedad. En el caso de Raúl Alfonsín, un problema con los militares y económicos, y en el caso de Carlos Menem, que asumió con promesas que después no cumplió y por lo tanto defraudó a la sociedad. Después nos hablan que, por ejemplo, acá, en el caso de la crisis del 2001, hubo muchos problemas económicos que hicieron que el presidente y su vicepresidente antes renunciaran y tuvieran que asumir presidentes provisorios en los cuales ninguno tuvo perdurabilidad, hasta que llegó en 2003 Néstor Kirchner. Ahora bien, yo lo puedo contestar así como lo estoy hablando ahora, o puedo ir a esta parte que habla de otros problemas y los enumero. A lo mejor es una manera más sencilla. Es lo que hablábamos el otro día con Candela. Y yo en ese momento te dije, bueno, contestarlo con la primera parte. Ahora, poniéndome a pensar, es más fácil hacer un punteo de esta segunda parte del texto que contar los problemas específicos que tuvo Alfonsín, Menem y después a partir de la crisis del 2001 con De la Rúa. A lo mejor es más fácil poner que la democracia tiene un montón de problemas, por ejemplo,
acá que dice, hay diferencia entre los ideales democráticos y la democracia real. ¿Qué significa? Que muchas veces los presidentes prometen cosas para asumir y no cumplen. Entonces yo puedo poner esto como punteo en la pregunta, en la pregunta 8. Pongo, hay diferencia entre los ideales democráticos y la democracia real, justamente porque se hacen falsas promesas. Acá está el caso de Menem. O sea, si yo no tengo que ir a contar lo que pasó con Menem, sino que pongo acá en este primer punto, directamente tengo lo que habla de Menem. Después dice que hay persistencia de las oligarquías. En forma de ley compiten entre ellas por la conquista del voto popular. Presionan al Congreso, bla, 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 bla. Las decisiones colectivas o del gobierno son generalmente fruto de negociaciones y acuerdos entre grupos que representan las fuerzas sociales o económicas. Entonces, lo que está diciendo ahí que muchas veces cuando se gobierna hay muchas presiones, ya sean políticas o económicas. Dice eso. El punto 2 dice que cuando se está gobernando suele haber muchas presiones de las élites, ya sean élites económicas, por ejemplo, de los grupos empresariales poderosos. ¿Estamos? Eso es lo que dice el punto 2. Sí. El punto 3 dice, el poder invisible existe, es demasiado visible. Los servicios secretos no controlados, las logias masónicas, la mafia. En la democracia el poder debe ser transparente y la publicidad de los actos de gobierno es el instrumento para poder diferenciar lo lícito de lo ilícito. Ahora bien, ¿qué pasa? Que dice acá que hay muchos elementos de poder que no son visibles. A ver, por ejemplo, el caso de la presión que hacen muchos medios de comunicación que son multimedia, que tienen diarios, que tienen radio, que tienen televisión, o en este caso grandes poderosos que dominan las redes sociales, hoy en día las redes sociales, y actos de espionaje. Acá nosotros tenemos nuestra compañía, nuestro grupo de espionaje y mafias, por ejemplo, las mafias que hay en los sindicatos, las mafias que hay entre los empresarios poderosos, es exactamente lo mismo. Dice que hay un poder que limita a veces a los gobernantes, que a veces se alían con esos poderes mafiosos. ¿Estamos? Y ahí viene la corrupción. O sea que yo, si quiero poner acá un tercer punto, puedo poner que hay poderes que limitan la democracia, como las mafias y como la corrupción. Digo, como para ponerlo más chico, para no poder, el poder invisible, bla, 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 bla. Entonces yo pongo, muchas veces la democracia está limitada por el predominio que tienen grupos mafiosos, los servicios secretos, entre otros. ¿Estamos? Sí. Después dice, el preocupante desinterés de los ciudadanos con respecto a los asuntos políticos. Bla, 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 bla. Dice, en general los gobiernos fomentan la pasividad de los gobernados porque es más fácil de tenerlos controlados si son dóciles. O sea que hay mucho desinterés por la política, porque lo primero que piensa el ciudadano es que la política es corrupta y que no se puede cambiar nada. Por lo tanto, genera que uno no quiera participar en política. Entonces, ¿cómo ponemos en este punto? Ponemos que hay desinterés general en la participación política. Y eso está relacionado con grandes actos de corrupción que vienen de la política también, y que eso hace que la gente descrea de los políticos. ¿Estamos? Después sigue con más cosas. Habla de que hay muchos técnicos que están dentro del gobierno. Después habla que hay mucha burocracia. ¿Qué significa la burocracia? La burocracia es gran cantidad de empleados públicos. Eso es la burocracia, que cuando uno va, por ejemplo, al ANSES o va al PAMI o va a una oficina pública, tiene que estar horas esperando. Entonces lo que dice acá, que la burocracia también es un escollo.
Y después habla que dice que la democracia directa es imposible. Bueno, estas dos, yo no sé si pondría nada de acá. Esto acá, que ven acá, es la burocracia. ¿Se entendió más o menos cómo hacer la 8? Sí, profe. Vamos a la 9. Dice, realiza una reflexión y argumenta sobre justicia y equidad social en estos tiempos de pandemia y en estos momentos que nos toca enfrentar. Tu argumentación es libre, recuerda que puedes tocar diferentes aspectos. Para hacer la 9, tengo que tocar esta página, que es la página 97. Y tengo que leer y hablar sobre el tema de qué hablamos cuando hablamos de justicia social. Y esto tiene que ver, que habíamos dicho antes, con que está relacionado con los estados de bienestar y con una justicia distributiva, que significa que no le tengo que dar a todo el mundo igual, le tengo que dar a cada uno lo que necesita, porque no sé, hay gente que tiene un trabajo bien remunerado y por lo tanto no necesita, por ejemplo, un crédito para comprarse un auto, lo puede comprar de otra manera. Entonces, cuando hablamos de justicia y equidad social, estamos hablando de darle a cada uno lo que necesita y no darle a todo el mundo lo mismo. Básicamente, la idea de lo que tienen que escribir pasa por eso. Igualdad no significa equidad. O sea, si yo le doy a todo el mundo lo mismo, no estoy siendo equitativo. Por ejemplo, hay alumnos que necesitan que le expliquen las cosas una sola vez y con eso entienden. Ahí yo estoy sí siendo igualitario, le doy a todo el mundo la misma explicación. Pero hay alumnos que en determinadas materias necesitan explicarse las cosas 2 o 3 veces. Entonces yo, para ser equitativa, con lo que necesita cada uno de mis alumnos, le tengo que explicar a cada uno lo que necesita. Es más, hay alumnos que leen el texto solo y no necesitan ninguna explicación. Y pueden ayudar a otros compañeros porque lo entendieron más rápido. Entonces, cuando yo hablo de equidad, estoy hablando de darle lo que necesita cada uno. Si un alumno mío necesita 5 veces repetir una pregunta y que se lo explique de diferentes maneras y con 5 ejemplos distintos, ahí estoy siendo equitativa. Si yo explico a todos una vez lo mismo y le estoy dando a cada uno lo mismo, es igualitario, sí, pero no todos mis alumnos necesitan lo mismo. ¿Se entendió lo que estoy explicando? Sí. Entonces, para construir el texto de la pregunta 9, tengo que relacionarlo esto con la pandemia. Entonces, yo voy a poner un ejemplo de la pandemia. ¿Estamos todos en la misma situación con respecto a la pandemia? Y la verdad que no, porque hay algunos que, por ejemplo, mantenemos nuestro sueldo a pesar de que trabajemos virtual o trabajemos presencial. Yo cobro igual el mismo sueldo hoy que si mañana voy a dar clases. Pero hay gente que tiene pequeños emprendimientos que si no abre su negocio, no tiene plata para llevar a su casa. Entonces, ahí estamos hablando sobre qué rol va a tener un Estado en el caso de la justicia distributiva o la justicia social, o una democracia en donde se mida la equidad social. Entonces, yo tengo que pensar acá, ¿qué necesidades generó la pandemia en donde a todos no nos pueden tratar igual? Hay algunos empresarios que necesitaron que el gobierno les ayude a pagar los sueldos para no despedir a nadie, por ejemplo. Se necesita en este momento que haya distribución de bolsones alimentarios porque hubo gente que se quedó completamente sin ningún ingreso, por ejemplo, y otros que no, que mantuvieron el ingreso. Entonces, en este caso, y más que nunca, necesitamos hablar de equidad y no de igualdad. ¿Estamos? Y por ahí tiene que ir el texto que yo escriba. Siempre leyendo un poquitito lo que tengo en la página 97. Puedo usar palabras de acá, por eso acá habla, ¿ves?, de distribución igualitaria o equitativa. Yo tengo que pensar en eso. ¿Estamos?
Sí. Si tienen dudas cuando lo están escribiendo, me pueden mandar el texto de la 9 por WhatsApp. Recuerden que a veces voy a tardar en contestar porque puedo estar haciendo otra cosa. Y a veces es preferible que tarde porque cuando contesto y apurada para ayudarlos a contestar, me mando una macana. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este trabajo? No. Profe, nos sacó todas. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene para terminar el trabajo de historia. Por favor, necesito que para hacer el trabajo de historia miren los videos que nos quedaron por ver, que son 4. ¿Estamos? Sí, profe. Nos vemos la clase que viene, chicas. Profe, gracias. Chau, chau. Pueden cortar. Chau, chau.